Hola chicos, hoy vamos a intentar hacer un recorrido lo más sencillo posible por la historia del castellano. Creo que es importante conocer nuestro idioma por varios motivos. Primero, porque el saber por qué hablamos como hablamos nos ayuda a revalorizar nuestra lengua, darle la importancia que se merece. Pensemos que es la segunda lengua nativa más hablada del mundo luego del chino mandarín y una de las más estudiadas junto con el inglés. Después porque conocer de qué manera van cambiando los idiomas nos permite ver que es un proceso lento, largo, de miles y miles de años, que involucra varios pueblos y que se basa en el habla y en el uso de la lengua. Es importante saber que la lengua no cambia porque a alguien se le ocurre que cambie, que es un organismo vivo y no sigue las reglas, sino que hace las reglas. Finalmente, para valorar la gran cantidad de variantes del castellano que hay en el mundo. A pesar de que todos nos entendemos, no hay un castellano único y mejor que otro. Pensemos que hay 20 países que hablan castellano de manera oficial, un montón más como segunda lengua, y cada país con diferencias regionales. 580 millones de hablantes del castellano. No hay una forma única mejor que otra. Son todas diferentes, igual de potentes y ricas. Es una lengua muy creativa, en constante evolución y crecimiento. La historia y evolución de nuestro idioma abarca muchos siglos y vincula diferentes culturas y regiones. Para comenzar este recorrido, tenemos que trasladarnos al principal escenario de esta historia, la península ibérica. Esta península hoy abarca los países de Portugal y de España, pero en la prehistoria no existían estos países, sino que hay una serie de tribus que se fueron distribuyendo a lo largo de todo este territorio. Hacia el año 4000 a.C., en el Neolítico, se encuentran las primeras evidencias del pueblo íbero, que se extendió a lo largo de toda la costa del Mediterráneo, en diferentes tribus. Acá podemos ver algunas de las más importantes. Fíjense que es esta civilización la que le da el nombre al territorio geográfico, península ibérica. Un poco más adelante en el tiempo, en la Edad de Hierro, alrededor del año 1200 a.C., se instala el pueblo celta en todo el centro y el oeste de la península. También se distribuyeron en muchísimas tribus diferentes. En el sur existió una civilización llamada Turdetanos o Tartesos, de la que se conoce muy poco, y que se cree estuvo en contacto permanente con los fenicios, esta gran civilización de la costa oriental del Mediterráneo, en lo que hoy es parte de Israel, Siria, el Líbano y Palestina. Por último, en el norte, tenemos un pueblo misterioso, con un origen muy discutido y con una extraña lengua, pero que aún hoy en día se conserva, los vascones o los vascos. ¿En qué medida estos pueblos antiguos, de los que se conoce muy poco, tienen que ver con la historia del castellano? Sus idiomas son totalmente desconocidos para nosotros, y apenas encontraron muy poquitas evidencias de ellos, y las que hay nos muestran una lengua totalmente diferente a la nuestra. Por ejemplo, acá vemos una lápida íbera del siglo III a.C. Fíjense que los caracteres de la escritura del pueblo íbero no tienen nada que ver con los nuestros. A continuación, vemos un ejemplo de escritura celta, o celtíbera como se la llama, porque son los celtas de la península ibérica. Esta es del siglo I a.C., y también nos muestra un idioma muy diferente al nuestro. Nos podríamos preguntar, ¿se conserva algo hoy en día de estas lenguas prerromanas, es decir, anteriores a los romanos? Sí, hay palabras que tienen una huella del habla de estos pueblos antiguos, como las palabras que podemos ver en pantalla. Fíjense que son todas palabras comunes que utilizamos cotidianamente, como izquierdo, manteca o perro. También tenemos el sufijo iego, que es de origen celta, y lo encontramos en un montón de palabras, como andariego, mujeriego y veraniego. Por otro lado, el patronímico terminado en ez es propio de la península ibérica. El patronímico es un agregado que se ponía al nombre,
y que significa hijo de. Era algo bastante común en muchas civilizaciones antiguas. Por ejemplo, los escoceses o irlandeses ponían el Mac delante del nombre, como MacDonald. Los ingleses, la terminación son, como Robertson. Los nombres eslavos tenemos la terminación ovich, como Frankovich. Bueno, los pueblos prerromanos de la península ibérica nos dejaron esta marca EZ. Por ejemplo, Fernández, hijo de Fernando; Álvarez, hijo de Álvaro; Domínguez, hijo de Domingo; Esteves, hijo de Esteban. Fíjense que hoy en día son apellidos muy comunes. También los pueblos prerromanos nos dejaron nombres de lugares, como Salamanca, Segarra, Galicia, Alicante, que son ciudades españolas actualmente. Y también tenemos a los fenicios, que comerciaban muchísimo con los pueblos de la península ibérica, y también aportaron nombres de muchas de las ciudades españolas, como Cádiz, Málaga y Cartagena. Incluso el nombre Hispania, del que deriva España, es de origen fenicio y significa tierra de conejos. Tanto la lengua íbera como la celta abarcan casi todo el territorio, y aunque entre las tribus podía haber algunas diferencias, eran idiomas conocidos por todos. Todos los pueblos de estas civilizaciones se podían comunicar entre sí. Pero, como vimos, aparte de algunas palabras sueltas, estas lenguas no sobrevivieron a nuestros días, principalmente porque en el siglo III a.C. ocurre un evento que cambiaría para siempre la historia: la conquista de la península ibérica por parte del Imperio Romano. En el año 218 a.C., durante la Segunda Guerra Púnica que enfrentó Roma contra Cartago, los generales romanos Publio Cornelio Escipión y Gneo Cornelio Escipión Calvo, que eran hermanos, desembarcan en la ciudad de Ampurias, en lo que hoy es la actual Cataluña. La conquista fue progresiva y no fue nada sencilla. Hubo resistencia y duró casi 2 siglos. Esto significó una nueva forma de vida, ya que la administración romana trajo consigo todas sus leyes, las obras públicas, la escuela, entre otras cosas. Atrás quedaron la vida nómade y la lucha entre pueblos vecinos. En definitiva, hubo un cambio en las costumbres, en la técnica y en la organización de la península. Pero la cuestión que nos interesa ahora a nosotros es que el idioma que se impuso en toda la península fue la lengua del Imperio Romano, es decir, la lengua latina, que se fue esparciendo por todos los rincones de la península. Pero antes de meternos de lleno a analizar qué pasó en la península ibérica cuando llegó el latín, conviene aclarar una cuestión muy importante respecto a este idioma. En Roma podemos decir que se hablaban 2 variantes del latín, un latín culto y un latín vulgar. El latín culto lo usaban los magistrados, los nobles, los políticos, los educadores y escritores. Era el latín oficial, mucho más complejo sintácticamente y difícil de usar. Por el otro lado, el latín vulgar lo hablaba la gente común. Es más, vulgo en latín significa pueblo, gente común. Lo usaban los campesinos, artesanos, esclavos, comerciantes y soldados. Esta forma del latín casi no se escribía, sino que era oral y mucho más simple que el latín culto. Entonces, ¿qué diferencias tienen el latín vulgar y el latín culto? En primer lugar, vale aclarar que la denominación vulgar no tiene un costado peyorativo, sino que remite a su origen popular. En segundo lugar, tenemos la sintaxis, es decir, el orden de las palabras al organizar las ideas dentro de una oración. La sintaxis del latín vulgar es más parecida a la del castellano actual: sujeto, verbo, objeto. Por ejemplo, María compró un regalo. En cambio, en el latín culto, las oraciones tendían a ser mucho más largas y a tener una estructura de sujeto, objeto, verbo. Es decir, el verbo solía enunciarse al final de la oración, lo que sería, en un ejemplo muy burdo, decir María un regalo compró. Otra diferencia: en el latín culto, los sustantivos y adjetivos
se declinan. ¿Qué significa esto? Significa que cambian su terminación según la función sintáctica que tengan. Por ejemplo, nosotros para nombrar un modificador indirecto utilizamos la preposición de, la casa de la muchacha. En cambio, en latín culto diría domus puellae, donde esta terminación ae significa que es un modificador indirecto, o sea, de la. Es decir, acá domus significa casa y puella muchacha, pero al agregarle la terminación ae significa de la muchacha. Complicado, ¿no? Por eso el latín vulgar introduce el uso de muchas de las preposiciones y los artículos que nosotros usamos hoy en día. También tenemos la desaparición en el latín vulgar del género neutro, conservando solo dos variantes del sustantivo, el masculino y el femenino. Si bien no tenemos registros orales, sabemos que había diferencias de pronunciación. En el latín culto, por ejemplo, se decía oculum. En cambio, en el latín vulgar se decía oclum, palabras de las que derivan oculista y ojo. Otro ejemplo, en el latín culto existía la palabra lupus. En cambio, en el latín vulgar, esta misma palabra se pronunciaba lubus. Por supuesto, de estos términos tenemos la palabra lobo. Por último, había diferencias de vocabulario, como podemos ver, por ejemplo, en palabras como equus, que significa caballo en latín culto. Pero en el latín vulgar lo pronunciaban mucho más parecido a como lo decimos ahora, caballus. Este es un buen ejemplo para ver cómo funcionaba esto del latín vulgar y el latín culto. Si lo comparamos con nuestra forma de hablar, nosotros acá tenemos dos palabras para designar lo mismo, equino y caballo. Una es una forma más culta o científica y la otra es la forma común, la de todos los días. Otro ejemplo es la palabra apis. En latín culto significa abeja. El diminutivo es apicla, es decir, abejita. El latín vulgar modifica un poco eso y nombra a este insecto abecla. Nuevamente, de estos términos, nosotros extraemos apicultura y abeja. Entonces, como la península ibérica no fue conquistada por hombres de letras, sino por legionarios, obreros, comerciantes, es este latín vulgar que ellos hablaban el que se comenzó a mezclar por el contacto continuo entre invasores e invadidos con las lenguas originarias, sobre todo con el íbero y con el celta. Esta latinización del idioma no fue inmediata, sino que hubo un largo periodo de bilingüismo en el que las lenguas originarias se hablaban junto con el latín, sobre todo dentro del ámbito de la familia, del hogar. Luego, con el tiempo, estas lenguas, a excepción del vasco, que es otro tema, terminaron por extinguirse. Pero los romanos que se instalaron en la península también vieron modificada su forma de hablar. Algo de eso quedó en el latín. A esta permanencia de algunos elementos de la lengua conquistada dentro de la lengua dominante la llamamos sustrato. Y al sustrato prerromano debemos cambios como el reemplazo de la F inicial del latín por la H, que al principio la H era aspirada y luego se hizo muda, como la conocemos hoy en día. Por ejemplo, ferrum, la palabra latina ferrum, se transforma en hierro, fábula en habla, ferire en herir. También le debemos al sustrato prerromano el hecho de que pronunciemos igual la B larga y la B corta, cosa que no ocurría en el latín culto y en otros idiomas derivados de este. En síntesis, el latín vulgar, en contacto con las lenguas prerromanas, fue el principal aporte para la formación del castellano. Digamos que aportó un 70% al castellano que conocemos hoy en día. Bueno, eso es todo por ahora.
En el próximo video veremos cómo influyó en nuestra lengua la caída del Imperio Romano y otras invasiones bárbaras. Cualquier consulta me pueden escribir un comentario y nos vemos. Hasta la próxima.